Nunca pensé que terminaría escribiendo aquí, pero después de semanas escuchando opiniones completamente opuestas de mi familia, necesito una perspectiva externa. Tengo 29 años y vivo sola desde hace casi 4 años. Trabajo desde casa para una empresa de marketing digital, así que paso la mayor parte del tiempo en mi apartamento. No es nada lujoso, 2 habitaciones, una sala pequeña, una cocina que siempre parece necesitar limpieza aunque apenas cocine y un balcón diminuto donde sobreviven 3 plantas que milagrosamente no he matado. Siempre he sido la hermana responsable de la familia, no porque sea perfecta, sino porque soy la única que planifica las cosas con anticipación. Mi hermana mayor, Laura, de 33 años, siempre ha sido más impulsiva. La quiero muchísimo, pero toda la vida ha tomado decisiones apresuradas y después ha esperado resolver las consecuencias sobre la marcha. Laura tiene un hijo de 8 años, Mateo, que es probablemente la persona más adorable que conozco. Hace unos 8 meses, Laura se separó de su pareja después de una relación bastante complicada. No voy a entrar en detalles porque esa parte no es realmente relevante, pero la separación fue fea. Hubo discusiones constantes, problemas económicos y mucho estrés. Una tarde me llamó llorando. No sé qué hacer, me dijo entre sollozos. De verdad no sé qué hacer. Yo estaba trabajando cuando recibí la llamada. ¿Qué pasó ahora? El dueño del departamento no quiere seguir esperando el pago. Tengo que irme antes de fin de mes. Recuerdo perfectamente que me quedé mirando la pantalla de mi computadora mientras intentaba procesar la situación. Y mamá, dice que puede ayudar un poco, pero no tiene espacio. ¿Y los tíos? Todos tienen alguna excusa. Hubo unos segundos de silencio. ¿Me estás pidiendo quedarte conmigo? Del otro lado escuché otro llanto, solo temporalmente, y ahí cometí lo que ahora no sé si fue un error o simplemente una buena acción que salió mal. Le dije que sí, no porque me sintiera obligada, no porque alguien me presionara. Le dije que sí porque era mi hermana. 2 semanas después llegó con Mateo, varias cajas y más maletas de las que yo pensaba que podían existir. Mateo fue el primero en entrar. Tía, salió corriendo y me abrazó las piernas. Hola, campeón. ¿De verdad vamos a vivir aquí? Por un tiempo. Mamá dice que eres la mejor. Laura apareció detrás de él con una sonrisa cansada. Y lo eres. Recuerdo sentirme bien en ese momento, como si estuviera haciendo lo correcto. Los primeros días fueron incluso agradables. Cenábamos juntos, veíamos películas. Mateo hacía sus tareas en la mesa del comedor mientras yo trabajaba. Laura parecía más tranquila. Varias veces me agradeció la ayuda. No sabes cuánto significa esto para mí. No tienes que repetirlo. Si tengo que hacerlo. Solo concéntrate en recuperarte. Te prometo que esto será temporal. Esa frase se volvió importante después, porque la escuché muchas veces. Esto será temporal. Al principio todo parecía funcionar, pero poco a poco empezaron a aparecer pequeñas cosas. Cosas insignificantes por separado, molestas cuando se acumulaban. Por ejemplo, yo soy bastante ordenada, no obsesiva, solo ordenada. Me gusta saber dónde están mis cosas. Laura no. Una mañana encontré juguetes por toda la sala. Otra mañana había platos en el fregadero desde la noche anterior. Después comenzaron a aparecer bolsas, ropa y cajas en lugares donde antes había espacio libre. Una tarde le comenté algo al respecto. Oye, ¿podemos intentar mantener un poco más ordenadas las áreas comunes? Ella estaba mirando el teléfono. Sí, claro, pero no cambió nada. Días después ocurrió otra situación. Llegué a la cocina para prepararme café. La leche se había terminado. El pan también. Los huevos también. No era grave. Lo extraño era que yo había hecho las compras apenas 2 días antes. Le pregunté, ¿compraste algo para reponer? Todavía no. Ah, ¿te molesta? No. Solo preguntaba. Cuando cobre te paso dinero. Nunca llegó ese dinero. Y tampoco quise insistir, porque entendía que estaba pasando por un momento difícil. Ese se convirtió en el patrón. Pequeñas promesas, pequeños retrasos, pequeñas incomodidades. Nada lo bastante grave para discutir. Todo lo bastante constante para empezar a cansarme. Un mes se convirtió en 2, 2 en 3, 3 en 4. Una noche llamé a mi madre. ¿Laura te ha comentado algo sobre buscar apartamento? Está pasando un momento complicado. Lo sé. Deberías tener paciencia. He tenido paciencia. Es tu hermana. Esa conversación me dejó incómoda, porque no estaba pidiendo que la echaran. Solo quería saber si existía algún plan. Unas semanas después ocurrió algo que me hizo sentir rara por primera vez. Llegué del supermercado cargando bolsas. Al abrir la puerta escuché voces, varias voces.
Entré al apartamento y encontré a 3 personas sentadas en mi sala. Una de ellas ni siquiera la conocía. Laura apareció desde la cocina. ¿Llegaste? Sí. Miré alrededor. ¿Tenemos visita? Oh, sí. Vinieron un rato. ¿Me avisaste? Pensé que no era necesario. Intenté sonreír. Es mi casa. Ella soltó una pequeña risa. Bueno, ahora también es un poco la nuestra, ¿no? Lo dijo como una broma. Todos se rieron. Yo también fingí reír. Pero algo me molestó, mucho más de lo que quería admitir. Esa noche, cuando finalmente se fueron, intenté hablar con ella. Solo me gustaría que me avisaras antes. ¿Antes de qué? De traer gente. Son amigos. Lo sé. ¿Y cuál es el problema? Ninguno. Solo quiero saber quién entra en mi casa. Ella suspiró. A veces siento que me estás vigilando. No te estoy vigilando. Entonces relájate. La conversación terminó ahí, y aunque parezca una tontería, fue la primera vez que sentí que mi ayuda ya no era vista como un favor. Era como si se hubiera convertido en una obligación. Las semanas siguientes fueron similares. Más visitas, más desorden, más situaciones pequeñas. Hasta que ocurrió algo que me dejó completamente desconcertada. Un sábado por la mañana escuché una llave girando en la cerradura. Pensé que era Laura. Pero cuando miré hacia la entrada vi a nuestra madre entrando tranquilamente. Mamá, hola. ¿Qué haces aquí? Vine a dejar unas cosas. Me quedé congelada. ¿Cómo entraste? Ella levantó las llaves. Laura me dio una copia. Sentí que algo se hundía en mi estómago. ¿Qué pasa? ¿Laura te dio una copia de mis llaves? Sí, mi madre me observó confundida. Pensé que lo sabías. Y en ese momento escuché a Laura salir de su habitación. Cuando nuestras miradas se cruzaron, noté inmediatamente que entendió por qué estaba molesta. Y lo que dijo después fue el inicio del verdadero problema. ¿Qué pasa? Preguntó Laura apenas salió de la habitación. La miré sin saber muy bien por dónde empezar. ¿Le diste una copia de mis llaves a mamá? Mi madre intervino enseguida. No es para tanto, mamá, no te pregunté a ti. Laura cruzó los brazos. Sí, se la di. ¿Y por qué no me lo comentaste? Porque no pensé que fuera un problema. ¿No pensaste que darle las llaves de mi apartamento a otra persona era algo que deberías consultarme? Es nuestra madre. Sigue siendo mi apartamento. Hubo unos segundos de silencio. Mi madre soltó un suspiro exagerado. De verdad no entiendo por qué estás reaccionando así. Porque nadie me preguntó. Yo solo quería poder venir si necesitaban algo, dijo ella. No estoy diciendo que tengas malas intenciones. Pues lo parece. Laura empezó a molestarse. ¿Sabes qué? Esto es exactamente lo que decía. ¿Qué decías? Que a veces haces que todo parezca un asunto enorme. Sentí que me hervía la sangre. No estoy haciendo un escándalo. Lo estás haciendo ahora mismo. Porque descubrí por accidente que otra persona tiene acceso a mi casa. Es nuestra familia. No importa. A mí sí me importa. La conversación terminó mal, muy mal. Mi madre se fue ofendida. Laura se encerró en su habitación. Y yo pasé el resto del día sintiéndome como la villana por haber pedido algo que me parecía completamente razonable. Esa noche apenas hablamos. A la mañana siguiente intenté arreglar las cosas. Preparé café. Mateo estaba viendo dibujos animados. Laura estaba sentada en la cocina mirando su teléfono. ¿Podemos hablar? Ella ni siquiera levantó la vista. ¿Sobre qué? Sobre ayer. No tengo ganas de discutir. Yo tampoco. Finalmente me miró. Entonces déjalo. Solo quiero que entiendas por qué me molestó. Y yo quiero que entiendas que no todo gira alrededor de ti. Esa frase me sorprendió. Perdón, estamos pasando un momento difícil. Lo sé. No, no lo sabes. Laura, no tienes idea de lo que es despertarte sin saber cómo vas a pagar tus cuentas. Precisamente por eso te dejé quedarte aquí, y te lo agradezco. El tono con el que lo dijo dejó claro que en realidad ya no me lo agradecía tanto. Entonces no entiendo por qué estamos peleando. Porque últimamente parece que llevas la cuenta de todo lo que hacemos. No llevo la cuenta de nada. Claro que sí. Empezó a enumerar cosas con los dedos. ¿Qué si los platos? ¿Qué si las visitas? ¿Qué si las compras? ¿Qué si las llaves? Porque son cosas que afectan mi vida. Y la nuestra también. Otra vez. La nuestra. Cada vez escuchaba más esa expresión. Y cada vez me incomodaba más. Los días siguientes estuvieron llenos de tensión. Nada explotaba. Pero tampoco estaba bien. Ya no cenábamos juntas, ya no hablábamos tanto, yo trabajaba con la puerta cerrada, ella pasaba más tiempo fuera o en su habitación, y mientras tanto, empecé a notar algo extraño. Mis familiares comenzaron a comportarse diferente conmigo. Primero fue una llamada de mi tía Patricia. ¿Cómo estás? Bien, ¿segura? Sí, escuché que las cosas están complicadas con Laura. Fruncí el ceño.
¿Quién te dijo eso? Bueno, tu madre comentó algunas cosas. Sentí una sensación incómoda. ¿Qué cosas? Hubo una pausa. ¿Qué estás presionando bastante a Laura? ¿Qué? Que le recuerdas constantemente que la casa es tuya. Me quedé mirando la pared. Eso no es verdad. Solo te digo lo que escuché. ¿Quién más escuchó eso? Mi tía dudó. Varias personas. Cuando colgué, tenía una sensación horrible en el pecho. No era solo que estuvieran hablando de mí, era que estaban hablando de una versión de mí que no reconocía. Esa misma semana ocurrió algo parecido con mi primo Diego. Me escribió por mensaje. Deberías tener un poco más de empatía. Le pregunté de qué hablaba. Su respuesta fue inmediata. Laura está pasando un infierno y tú la haces sentir como una carga. Recuerdo releer ese mensaje varias veces, porque nunca había dicho algo así, jamás. Esa noche confronté a Laura. Mateo ya estaba dormido. Nos encontrábamos solas en la cocina. ¿Has estado hablando de mí con la familia? Ella siguió mirando el refrigerador. Todos hablan con todos. No respondas con otra pregunta. ¿Qué quieres saber? Quiero saber por qué varias personas creen que te estoy echando de casa. Laura cerró la puerta del refrigerador. Porque sienten preocupación. No. Porque alguien les contó algo. Finalmente me miró. ¿Y qué exactamente crees que dije? No lo sé. Entonces tampoco puedes acusarme. Laura, no te estoy acusando de nada, pero si te quejas constantemente, porque hay cosas que me molestan, ¿como qué? Como sentir que tengo que pedir permiso para existir en mi propia casa. La frase me dejó helada. ¿Tu propia casa? Ella pareció darse cuenta de lo que había dicho, pero ya era tarde. ¿Sabes a qué me refiero? No, explícamelo. No voy a discutir. Se fue a su habitación y me dejó sola con una sensación cada vez más clara de que algo estaba cambiando entre nosotras. Algo importante. Durante las semanas siguientes la situación empeoró. Las visitas continuaron. Las compras desaparecían más rápido. Las facturas aumentaban. Y lo más frustrante era que cada vez que intentaba hablarlo terminaba sintiéndome culpable, como si establecer cualquier límite me convirtiera automáticamente en una mala persona. Una tarde mi madre apareció otra vez sin avisar, usando las llaves. Por supuesto, entró mientras yo estaba en una videollamada de trabajo. Tuve que silenciar el micrófono. Mamá, ¿podrías avisar antes de venir? Solo vine 5 minutos. Eso no importa. Ay, por favor. Cuando terminó la llamada me encontré con Laura en la cocina. Necesitamos recuperar esa copia. ¿En serio seguimos con eso? Sí. Qué exagerada eres. No soy exagerada. Mamá no es una delincuente. Nunca dije eso. Entonces no entiendo el problema. La discusión duró casi 1 hora, y terminó igual que siempre, sin solución, pero cada vez con más resentimiento. La verdadera sorpresa llegó aproximadamente 2 semanas después, y sinceramente fue accidental. Aquella noche estaba organizando mis gastos mensuales. Siempre llevo una hoja de cálculo con mis facturas, suscripciones y compras. Soy bastante meticulosa con eso. Estaba revisando movimientos bancarios cuando vi varios cargos que no reconocí. No eran enormes, pero tampoco pequeños. Uno por $24, otro por 31, otro por 18, otro por 27, todos realizados en horarios distintos, todos de la misma aplicación de reparto de comida. Al principio pensé que me habían clonado la tarjeta. Entré a la aplicación, revisé el historial, y sentí un nudo en el estómago, porque los pedidos no habían sido realizados desde mi cuenta, habían sido realizados desde otra cuenta, pero usando mi tarjeta. Me quedé mirando la pantalla durante varios segundos, sin entender, hasta que vi la dirección de entrega, mi apartamento. Todos los pedidos habían llegado allí, todos. Abrí uno de los registros, luego otro, y otro. Hamburguesas, pizza, comida china, postres, bebidas. Pedidos realizados en días en los que yo ni siquiera estaba en casa. Mi cabeza empezó a conectar las piezas lentamente. Solo había una explicación posible. Recuerdo caminar hacia el pasillo. La habitación de Laura estaba cerrada. La luz seguía encendida. Levanté la mano para tocar la puerta, pero me detuve, porque en ese instante recibí una notificación bancaria. Otro cargo. Acababa de entrar, en tiempo real, desde la misma aplicación. Y por primera vez desde que comenzó toda esta situación, sentí algo peor que frustración. Sentí que ya no podía confiar en ella. Me quedé mirando la notificación durante varios segundos. Pensé que tal vez había alguna explicación lógica, algún error, alguna suscripción olvidada, cualquier cosa, pero en el fondo ya sabía lo que estaba pasando. El cargo acababa de entrar, en ese mismo momento, y yo estaba en casa, lo que significaba que quien lo había hecho también estaba allí. Respiré hondo.
Fui hasta la puerta de la habitación de Laura, toqué 2 veces. Sí, podemos hablar, ahora no, ahora. Hubo unos segundos de silencio. Finalmente abrió. Laura estaba sentada en la cama mirando su teléfono. ¿Qué pasa? Le mostré la pantalla. ¿Reconoces esto? Miró el teléfono, luego me miró a mí, y después volvió a mirar la pantalla. Por una fracción de segundo vi algo en su expresión. No sorpresa, no confusión, reconocimiento, y eso me confirmó todo. ¿Qué es? Preguntó. No hagas eso. ¿Hacer qué? Actuar como si no supieras de qué estoy hablando. Ella dejó el teléfono a un lado. No tengo idea de qué hablas. Son cargos de comida, y, pagados con mi tarjeta. Su expresión cambió apenas. Me hizo enfadar más que cualquier otra cosa. Pensé que era por eso. ¿Pensaste que era por eso? Sí, ¿y no pensabas mencionarlo? Laura suspiró. Te iba a devolver el dinero. Me quedé congelada, porque ni siquiera intentó negarlo. ¿Lo admites? No es como si hubiera robado un banco. Perdón, sabía que te pondrías así como, dramática. Sentí que la incredulidad empezaba a mezclarse con rabia. ¿Dramática? Sí, has estado usando mi tarjeta. Te dije que iba a devolverte el dinero. Cuando pudiera. ¿Y pensabas avisarme algún día? No lo sé, ¿no lo sabes? La discusión empezó a subir de tono rápidamente. ¿Estás exagerando? ¿Exagerando? Sí, Laura, usaste mi dinero sin permiso. Para comida. No importa para qué. Claro que importa. No estaba comprando joyas. Eso tampoco importa. Ella se levantó de la cama. No entiendes lo desesperada que estaba. Entonces me lo hubieras pedido. Ya te he pedido demasiadas cosas. Y tu solución fue tomarlo sin preguntar. Sabía que eventualmente te lo devolvería. Eso no cambia nada. Por primera vez pareció perder la paciencia. Porque tú siempre tienes algo que decir. Que, siempre hay una regla. Siempre hay una condición. Siempre hay un límite. Porque es mi apartamento. Exacto. La habitación quedó en silencio. Ninguna de las dos habló durante unos segundos. Luego ella soltó una risa amarga. Ahí está. ¿Qué cosa? Lo que realmente piensas. ¿Y qué pienso? Que me estás haciendo un favor enorme y que debo agradecerte cada segundo de mi existencia. Nunca dije eso. No hace falta. Laura, no. Escúchame tú. Señaló hacia el pasillo. ¿Crees que me gusta vivir aquí? Nunca dije eso. ¿Crees que me gusta depender de ti? No. ¿Crees que me gusta sentir que cualquier día puedes recordarme que esta es tu casa? La estaba mirando sin entender cómo la conversación había llegado hasta ahí. Esto no tiene nada que ver con la tarjeta. Tiene todo que ver con la tarjeta. No. Sí, tomaste dinero que no era tuyo. Porque no tenía otra opción. Siempre hay otra opción. No para todo el mundo. La discusión terminó cuando Mateo apareció medio dormido en la puerta. Mamá. Ambas nos callamos inmediatamente. Laura fue hacia él. Nada. Cariño, ¿están peleando? No, si están peleando. Me rompió el corazón verlo ahí, confundido, asustado, cansado. Esa noche ninguno de los dos volvió a hablarme, y yo apenas pude dormir. Al día siguiente revisé todos los movimientos, absolutamente todos. Lo que encontré fue peor de lo que esperaba, mucho peor. No eran 2 o 3 pedidos, ni 4, ni 5. Había meses de cargos, meses, pequeñas cantidades aquí, otras allá. Lo bastante pequeñas para pasar desapercibidas, lo bastante frecuentes para sumar una cantidad importante. Cuando terminé de calcular todo me quedé mirando la cifra. Sentí un vacío en el estómago, porque aquello no había sido una decisión impulsiva, no había sido un error aislado, había sido algo constante, repetido, planeado, y eso dolía más, muchísimo más. Esa tarde llamé a mi madre. Necesito hablar contigo. ¿Qué ocurre ahora? El tono ya me molestó. Descubrí que Laura ha estado usando mi tarjeta. Hubo silencio. Luego dijo, y pensé que había escuchado mal. ¿Y cuánto fue? No importa cuánto fue. Claro que importa. No debería haber ocurrido. Está pasando una situación difícil. Me quedé sin palabras. Mamá tomó dinero sin permiso. Y seguramente pensaba devolverlo. ¿Tú sabías? Silencio. Otro silencio. Más largo. Demasiado largo. Mi corazón empezó a acelerarse. Mamá, ¿lo sabías? Me comentó algo. Sentí una mezcla de rabia y decepción imposible de describir. ¿Y no me dijiste nada? Porque sabía que reaccionarías así como si hubiera cometido un crimen. Tomó dinero que no era suyo. Es tu hermana. Eso no cambia nada. Las familias se ayudan. La estoy ayudando. No parece. Colgué antes de decir algo de lo que pudiera arrepentirme. Y fue entonces cuando entendí que no estaba sola en esto. Laura no estaba actuando sola.
Había personas justificándola, protegiéndola, tal vez incluso alimentando la idea de que yo era la mala de la historia. Los días siguientes fueron horribles. La tensión dentro del apartamento era insoportable. Laura apenas me hablaba, yo apenas la miraba. Mateo parecía notar que algo estaba mal. Una noche me preguntó: ¿estás enfadada con mi mamá? Me tomó completamente por sorpresa. ¿Por qué preguntas eso? Porque ya no cenan juntas. No supe qué responder. Los adultos a veces tienen desacuerdos. ¿Se va a ir? Esa pregunta me golpeó más fuerte de lo que esperaba. No lo sé. Mateo bajó la mirada. No quiero cambiar de escuela otra vez. Y en ese momento sentí una culpa terrible, porque el único inocente en toda aquella situación era él. Los siguientes mensajes de la familia tampoco ayudaron. Mi tía, mi primo, incluso una prima con la que hablaba 2 veces al año. Todos parecían tener una opinión. Todos parecían saber exactamente cómo debía actuar. Ninguno parecía preguntarse cómo me sentía yo, hasta que una noche recibí una llamada de mi tío Roberto, y esa conversación cambió todo. Necesito preguntarte algo. Dime, ¿es cierto que le diste un ultimátum a Laura? Me incorporé en el sofá. ¿Qué? Eso es lo que está diciendo ella. Sentí que se me gelaba el cuerpo. ¿Qué ultimátum? Que le dijiste que si no se iba pronto la sacarías. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Nunca dije eso. Entonces hay más cosas que no entiendo. ¿Qué cosas? Mi tío dudó. Laura dice que llevas meses haciéndole sentir que no es bienvenida. Eso es mentira. También dice que constantemente le recuerdas cuánto dinero gastan. Eso tampoco es verdad. Otra pausa. Y luego llegó la frase que me dejó completamente paralizada. Entonces, ¿por qué le contaste a toda la familia que ella te estaba robando? Sentí que el aire desaparecía de la habitación, porque yo no se lo había contado a nadie, a absolutamente nadie. Y en ese instante comprendí algo. Mientras yo intentaba resolver el problema dentro de casa, Laura llevaba semanas construyendo su propia versión de la historia fuera de ella, y no tenía idea de cuántas personas ya la habían escuchado. Después de esa llamada con mi tío Roberto, me di cuenta de que la situación ya no era un problema privado entre mi hermana y yo. Se había convertido en un conflicto familiar, y, aparentemente, yo era la villana de la historia. Durante los siguientes días recibí mensajes de personas con las que apenas hablaba. Algunos eran sutiles. Intenta ser paciente. Tu hermana te necesita. Las familias deben apoyarse. Otros eran mucho más directos. Me decepciona cómo la estás tratando. Jamás pensé que fueras tan fría. Espero que nunca te encuentres en su situación. Lo más frustrante era que nadie me preguntaba qué había pasado. Ya tenían una versión de la historia, y habían decidido creerla. Finalmente mi madre propuso una reunión familiar para aclarar las cosas. Solo escuchar esas palabras me agotó, pero acepté, porque ya estaba cansada de los rumores, cansada de caminar con cuidado en mi propia casa, cansada de sentirme culpable por poner límites. La reunión fue un domingo por la tarde en casa de mi madre. Cuando llegué ya estaban casi todos. Mi madre, Laura, 2 tíos, 3 primos, mi tía Patricia, incluso algunos familiares que ni siquiera entendía por qué estaban ahí. El ambiente era incómodo. Todos parecían esperar algo, como si estuvieran a punto de presenciar un juicio, y en cierto modo lo era. Laura habló primero. Por supuesto, mi madre prácticamente le cedió la palabra. Solo quiero decir que estos últimos meses han sido muy difíciles para mí. Algunos asintieron. He pasado por una separación horrible. He tenido problemas económicos. He intentado salir adelante por Mateo, y siento que constantemente me han hecho sentir como una carga. Escuché varias respiraciones de aprobación. Luego continuó. Nunca quise aprovecharme de nadie, jamás. Pero vivir en una casa donde te recuerdan todo el tiempo que estás ocupando espacio no es fácil. Sentí varias miradas dirigirse hacia mí. Laura tenía los ojos húmedos, y por un instante comprendí por qué tanta gente le había creído, porque sonaba sincera, porque probablemente sí estaba sufriendo, porque el dolor que sentía era real, pero eso no hacía verdadera su versión de los hechos. Mi madre tomó la palabra. Creo que ambas han cometido errores. Esa frase me hizo apretar los dientes, porque una cosa es cometer errores, otra muy distinta es tomar dinero ajeno sin permiso. Mi tío Roberto intervino. ¿Podemos escuchar también a ella? Por primera vez alguien me señaló. Todos me miraron. Respiré profundamente, y hablé. No grité, no lloré, no hice un espectáculo. Simplemente conté lo ocurrido, desde el principio. Como Laura me llamó cuando necesitaba ayuda, como acepté que ella y Mateo vivieran conmigo, como prometió que sería algo temporal, como empezaron los problemas.
las visitas, las llaves, las discusiones, los gastos, las facturas, y finalmente la tarjeta. Al principio hubo algunas interrupciones, pero después la habitación quedó en silencio. Entonces saqué mi teléfono, y mostré los cargos, todos, las fechas, las cantidades, los registros, las transacciones. Nadie dijo nada durante varios segundos. Mi madre fue la primera en hablar. Seguro pensaba devolverte el dinero. La miré. Eso no cambia que lo tomó sin permiso. Por primera vez mi tío Roberto asintió. En eso tiene razón. Mi prima Sofía preguntó, ¿es cierto que usaste la tarjeta? Laura evitó mirarla. Sí. ¿Durante cuánto tiempo? Laura no respondió. Yo sí, meses. Varias personas parecieron sorprendidas. Y ahí empezó a cambiar el ambiente. Porque una cosa era la historia de una hermana cruel que quería echar a una madre soltera, y otra muy diferente era la realidad completa. Laura comenzó a llorar. Nadie entiende lo desesperada que estaba. Lo entendemos, dijo Roberto. Pero eso no justifica todo. Fácil decirlo cuando no eres tú. Tampoco justifica mentir. La palabra quedó suspendida en el aire. Mentir. Laura levantó la cabeza. No mentí. Dijiste que quería echarte, porque así me hacía sentir. Eso no es lo mismo. La discusión volvió a escalar. Durante casi una hora todos opinaron. Algunos seguían defendiendo a Laura, otros empezaban a entender mi posición. Pero ya no era un juicio unánime. Por primera vez había dudas. Por primera vez alguien cuestionaba su versión. Y creo que Laura también lo notó. Porque pasó de estar a la defensiva a estar furiosa. Todo el mundo actúa como si yo fuera una criminal. Nadie está diciendo eso. Si lo están diciendo, no. Solo necesitaba ayuda. La estabas recibiendo. No era suficiente. La habitación quedó completamente en silencio. Creo que incluso ella se dio cuenta de lo que acababa de decir, porque inmediatamente bajó la mirada. Y fue entonces cuando entendí algo. No importaba cuánto hubiera hecho, nunca habría sido suficiente. No porque fuera una mala persona, sino porque la ayuda que ella necesitaba no era algo que yo pudiera darle. No podía resolver su separación, no podía arreglar sus finanzas, no podía reconstruir su vida, y cuanto más tiempo permaneciera esa situación, más resentimiento iba a crecer entre ambas. Cuando la reunión terminó, tomé una decisión que llevaba semanas evitando. 2 días después hablé con Laura, a solas, sin familiares, sin público, sin intermediarios. Necesitamos hablar. Ella parecía agotada. ¿Sobre qué? ¿Sobre qué va a pasar ahora? Se quedó en silencio. Creo que ya sabía lo que venía. Voy a pedirte que busques otro lugar donde vivir. No gritó, no lloró inmediatamente, solo me miró. ¿Hablas en serio? Sí, después de todo esto, precisamente por todo esto. ¿Cuándo? Te daré tiempo. No quiero que sea algo inmediato, pero necesitamos terminar con esta situación. Laura se quedó sentada durante varios segundos, luego soltó una pequeña risa amarga. Sabía que esto iba a pasar. No, sí, no. Siempre quisiste que me fuera. Eso no es verdad. Claro que lo es. Si hubiera querido eso nunca te habría abierto la puerta. Ella no respondió, y, sinceramente, creo que tampoco tenía respuesta. Finalmente encontró un pequeño apartamento para alquilar con ayuda de un programa local y algo de apoyo económico de varios familiares. La mudanza ocurrió aproximadamente un mes después. El día que se fueron fue extraño. Mateo me abrazó antes de subir las cajas. ¿Puedo seguir viniendo? Casi me rompe el corazón. Por supuesto, de verdad. Claro que sí, aunque mamá ya no viva aquí, sonrió. Y durante unos segundos recordé por qué había aceptado todo aquello desde el principio. Por él, no por los adultos, por él. Cuando cerré la puerta después de que se marcharan, el apartamento quedó en silencio. Un silencio enorme, incómodo, triste, pero también tranquilo. Y esa mezcla de emociones sigue siendo difícil de explicar. Han pasado varios meses desde entonces. Algunos familiares creen que hice lo correcto. Otros siguen convencidos de que fui demasiado dura. Mi madre todavía piensa que debería haber tenido más paciencia. Mi relación con Laura es cordial, pero distante. Ya no hablamos como antes. Nos vemos en reuniones familiares. Intercambiamos mensajes ocasionales. Nada más. Y aunque extraño a la hermana que tenía antes de todo esto, también sé que seguir viviendo juntas habría destruido la relación por completo. A veces todavía me pregunto si podría haber manejado las cosas de otra manera, si debí aguantar más tiempo, si debí ignorar ciertas cosas, si debí ser más comprensiva con alguien que claramente estaba pasando por uno de los peores momentos de su vida. Pero también pienso en las llaves, en las mentiras,
en la tarjeta, en cómo terminé sintiéndome incómoda dentro de mi propia casa. Así que realmente quiero saber qué opinan otras personas. Estuve mal por pedirle a mi hermana que se fuera de mi apartamento después de todo lo que había pasado, aun sabiendo que estaba atravesando una situación muy difícil.